metodología para la creación e innovación de estructuras organizacionales. Así, se tratará de diferentes subtemas, puntos que engloban a dicho tema, ya que uno de ellos es la planeación del estudio, esto refiriéndose a establecer términos para la ejecución de un buen trabajo. Autorización del estudio es otro de los puntos a hablar. Esto quiere decir que es el paso a la aprobación. Otro punto importante también es la recopilación de datos, análisis e interpretación de ellos, la elaboración y el buen planteamiento de dicha propuesta o de cualquier propuesta. Más adelante se mencionará más a detalle con ejemplos para su mejor comprensión, esto siendo un poco más eh, detallado, más comprensivo y así para poder entender. Muy bien, ahora les hablaré del punto 5.1, planeación del estudio. Aquí nos encontramos con el segundo paso para realizar un estudio organizacional, el cual consiste en precisar su naturaleza, alcance y requerimientos técnicos, es decir, establecer los términos de referencia para orientar sobre su ejecución. Existen 10 pasos de planeación para el estudio. En primer lugar tenemos determinación del factor de estudio. En este punto se debe identificar el elemento o variables que deben ser estudiados para determinar el objetivo. En segundo lugar, fuentes de estudio, las cuales pueden ser internas, que están conformadas por órganos de gobierno, en donde se encuentra el nivel directivo, medio, área afectada, otras unidades administrativas, etc. Y las externas, que están conformadas por normativas, organismos internacionales, instituciones oficiales, competidores, proveedores, clientes y usuarios, entre otros. En tercer lugar, definición del objetivo de estudio. Este apartado debe ser muy específico en cuanto a las condiciones que la organización espera como resultado de sus acciones. En cuarto lugar, investigación preliminar. Consta del reconocimiento para determinar la situación administrativa de la organización. En quinto lugar, lineamientos para orientar la investigación. En sexto lugar, contenido de la investigación. En séptimo lugar, preparación del proyecto de estudio que abarca propuesta técnica, programa de trabajo. En octavo lugar, autorización para realizar el estudio. En noveno lugar, integración del equipo de estudio. Y en décimo y último lugar, capacitación del equipo. Muy bien, ahora les hablaré del 5.2, autorización del estudio. Es la aprobación y consentimiento del titular de la organización, el órgano de gobierno y los niveles jerárquicos que hacen documento final para que éste pueda ponerse en marcha dentro de la organización. En el documento final, para que pueda tener validez, tienen que constar las firmas autógrafas de las autoridades, ya sean internas, niveles jerárquicos, o externas, órganos de gobierno de la organización. El responsable o la unidad encargada de elaborar los organigramas pueden hacerlo por propia iniciativa, a petición de parte o por órdenes superiores. La autorización del estudio permite que el proyecto que se pretende establecer sea de la mejor manera, ya que los superiores lo autorizan dependiendo si es conveniente o no para la empresa. Que haya principalmente un beneficio que se vea en toda la empresa o en el área donde se presenta. Se tiene que revisar con precaución para que no se tomen malas decisiones y esto no repercuta en el desarrollo de la empresa. En la imagen que se nos muestra a continuación, nos encontramos con los pasos detallados, teniendo 3 puntos. El primero, autorización para realizar el estudio, el cual viene del título de la organización, con apoyo de niveles de decisión y áreas de organización y mantenimiento. En segundo lugar, la integración del equipo de trabajo o, en su caso, al encargado, donde se busca seleccionar y capacitar la toma de información, avances, coordinación, revisión y depuración. En tercer lugar y último, la determinación del programa de trabajo, el cual consiste en elaborar el programa por escrito. La recopilación de la información. Este deberá dirigirse al registro de aquellos hechos que nos permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en la unidad o tema que se investiga. Además, se conocen dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que contienen información original no abreviada ni traducida, y las secundarias son las obras de referencia que nos auxilian en el proceso de investigación. Además, se conocen otra división que se conforma de las siguientes fuentes, que son las documentales y las de campo. La redacción y presentación del informe tiene como objetivo presentar a los lectores el proceso que se realizó para presentar una solución al problema planteado, para lo cual es necesario hacer la presentación del problema, los métodos empleados para su estudio, los resultados obtenidos, las conclusiones a las que se llegaron y las recomendaciones que en base a estas. Además, la información nos servirá para determinar, por ejemplo, si las responsabilidades en la organización están definidas adecuadamente, si la estructura organizacional está adecuada a las necesidades y si el control de la organización es el adecuado, si se tienen los objetivos y políticas adecuadas que se encuentren vigentes y que estén bien definidas.
El análisis y la interpretación de datos es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en gráficas elaboradas, con el propósito de hacerlos comprensibles. Este análisis debe estar orientado siempre a probar la hipótesis. Además, la interpretación da un significado más general a los referentes empíricos investigados, relacionándolos con los conocimientos considerados en el planteamiento del problema. Existen dos tipos: el descriptivo, que es el que se vale de las técnicas estadísticas para analizar descriptivamente las propiedades del fenómeno investigado e interpretar los resultados de la investigación. Este se divide en dos fases. En la primera se analizan los resultados por cada pregunta formulada y en la segunda se busca la similitud de las respuestas que tratan sobre el mismo factor, con el propósito de precisar la conceptualización que se tiene sobre el objeto de estudio. El segundo es el dinámico, que es un procedimiento integrador de las respuestas obtenidas con la finalidad de efectuarse la interpretación dinámica. Las pautas para elaborar son las siguientes: diseñar modelos operacionales que incluyan soluciones o medidas correctivas concretas, que los problemas se identifican y se jerarquizan en términos generales y se especifican para conocer su contexto global y determinar los que deben ser investigados, y por cada política debemos establecer las acciones a ejecutar, indicándose la entidad responsable y la relación que tienen con el programa y la línea de investigación. Muy bien, una vez tenido conocimiento de lo anterior, vamos a hablar sobre la elaboración y planteamiento de la propuesta, la cual se divide en dos fases. La primera, el análisis estratégico de la empresa, donde en esta primera etapa participan directivos, responsables de las oficinas de la empresa y personal seleccionado, la cual tiene como objetivo conocer la legislación vigente que afecta a la empresa en cuestión, así como también el uso y manejo correcto de la documentación en otras fuentes. Por último, la fase número 2, que vendría siendo el diseño, que consta una vez más de dos etapas. La primera, que comienza con un análisis general de la situación actual de los documentos que tiene la organización, con la finalidad de lograr diseñar el archivo de gestión acorde a las características y a las funciones de cada oficina. Por último, la etapa 2, que se definen los soportes en que se plasmará cada tipo de documental durante el proceso de generación de los documentos. Ahora, en cuanto a la implementación, en esta fase las acciones de formación y de motivación de los implicados en el nuevo concepto de archivos de gestión deberán completarse con una adecuada comunicación de los beneficios a obtener por el sistema, lo cual va a requerir de una estrecha colaboración entre los directivos de la organización de la empresa, con los técnicos informáticos y obviamente pues con el personal seleccionado. Esto con el objetivo de llevar adelante la creación de dichos archivos. Se prevé que para su organización sea por dos fases. La primera, que va a llevar por título Entrada, la cual determina los procedimientos a realizar en el plan de actuación para posteriormente obtener un resultado que conlleve a una retroalimentación del sistema. Y por último, esto lleve a la recuperación de los documentos, o también llamada salida. Evaluación periódica. Dicha evaluación se realiza sobre las bases del cumplimiento de los objetivos o estándares establecidos de una organización, así como también de los factores críticos del puesto que se valora. Esta herramienta posibilita de una manera formal un acuerdo entre el supervisor y supervisado sobre los objetivos a lograr, sus maneras de llevarlo a cabo y su opinión misma, así como sus expectativas, desempeños y deseos para el futuro. Existen tres etapas en la evaluación periódica. La primera son observaciones generales, en donde se deben contemplar las fortalezas y debilidades y recomendaciones también especiales del evaluado, identificando los aspectos por mejorar en un futuro. La segunda, hoja de resumen de evaluación, donde el evaluador anotará en la evaluación potencial del empleado, calculando un resultado del promedio del puntaje que ya ha obtenido, y por final, consideraciones especiales, donde de acuerdo al potencial del evaluado se anunciarán diferentes propuestas que sean pertinentes a su desarrollo. Por último, se encuentra el formulario resumen de entrevista, que consiste en una retroalimentación. Un ejemplo de evaluación periódica es General Electric, donde realizan un uso de la herramienta una vez al año para poder verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas referente al desempeño del evaluado y evaluador para obtener información relevante. Llegamos a esta conclusión de que la determinación de la metodología tiene como un propósito contribuir a un buen entorno favorable para el buen desarrollo humano, por lo cual, para obtener un mejor rendimiento organizacional dentro de una empresa, es necesario estructurar todo el método de planeación, análisis, procedimientos, ya que esto tiene que ser dar una aprobación de un paso.
ya que todo esto nos sirve como orientación de un buen ejemplo para el entorno laboral, ayudándonos a un buen conocimiento. Y esto sería todo de nuestra parte.